Estamos en comunicación telefónica con Martina Yerbe, quien es parte de la Social 21, La Tendencia, y estábamos hablando un poco también de esto de inspirarnos a participar políticamente para transformar las cosas y bueno, queremos hablar con él para que nos cuente un poco, porque hay todo un proyecto que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con que hay alternativas a aplicar instrumentos políticos que tenemos a disposición para transformar las cosas. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por esta comunicación. Y ahí, como te decía, bueno, estamos acá, viste que siempre hay como cierta cosa al hablar de política o de política partidaria y cierto descreimiento y cierta cosa de, bueno, pero al final es todo igual. Y nosotros venimos destacando e intentando reflexionar sobre que hay otras alternativas, sobre que el instrumento de la política tiene que estar a disposición de los pueblos y de la soberanía de los pueblos para generar un bienestar para todos y todas. Y en este sentido me parece interesante hablar de dirigentes jóvenes que tienen un proyecto, como en este caso de Tu Mano. Contanos un poquito. Bueno, nosotros somos un movimiento de liberación nacional que tiene como objetivo práctico en el camino a la liberación de nuestra patria, que es alcanzar el pleno empleo. Sí. Porque la liberación de la patria no es meramente la nacionalización de su comercio exterior, la cual es necesaria para determinar los términos de intercambio con el mundo, la propiedad imprescriptible e inembargable de los recursos naturales, que también es necesaria, como millones de argentinos tienen esa conciencia con respecto a la minería, con respecto a los recursos del Atlántico Sur, sino que para liberar al argentino de la actual condición de opresión en la productividad colonial, es necesario un plan de pleno empleo que permita que todos aquellos que están en edad de trabajar tengan un trabajo con tarea real y que desde esa condición de pleno empleo levanten solos los salarios y el poder adquisitivo del argentino le permita vivir dignamente y alcanzar una dieta equilibrada, poder pagar una cuota de vivienda que nosotros estimamos menor al 15% del salario, de acuerdo a las horas de trabajo que lleva una vivienda construirse y las horas de trabajo que trabajamos constantemente, cerca de unas 2.250 horas de trabajo al año que todos debemos desplegar a lo largo de la vida, y que en 35 años de proyección de un crédito hipotecario no tendría que afectar más del 15% del salario. Pero para que haya vivienda, para que haya salud, para que haya educación, es necesario que haya trabajo. Sí. Porque una vez que el trabajo está en marcha, lo demás es mucho más fácil de acomodar y no se convierten en parches, como hace 40 años que venimos de parche en parche, y con esta nueva sanata progre que se ha instalado, que es el hecho de los nuevos derechos, conquistando derechos. Todos los días hay una novedad de un nuevo derecho, que además nos enteramos que es un nuevo derecho cuando nos lo anuncian, que hemos alcanzado una nueva conquista, mientras millones de argentinos famélicos miran por las pantallas estos nuevos derechos, los cuales no le permiten ni vivir, ni comer, ni estudiar, porque el principal derecho que nosotros tenemos que garantizar es el trabajo. El trabajo. Y el trabajo tal cual la Argentina, a partir de la década del 40 con Juan Perón, alcanzó, que es el trabajo en blanco. Sí. Con salario familiar, con vacaciones pagas, con una jornada acotada a 8 horas. El trabajo que permite vivir, porque vivir no puede ser aguantar. Sí, venimos, es tan terrible. Sí, venimos aguantando hace un montón, ¿no? Ayer reflexionábamos acá en el programa en relación a, bueno, este sinsentido de ser un país con una riqueza de tierras y de posibilidad de producción de alimentos, y que estemos viendo el precio de los alimentos y que estemos resignados a que, bueno, la inflación y demás, realmente es tremendo.
Bueno, porque estamos con salarios africanos los argentinos. Sí, sí, y estamos con salarios africanos. Entonces, sí. ¿Cuál es el salario promedio hoy en el país? ¿35, 40 mil pesos? Más o menos. Porque además hay una baja de salarios que se acaba de provocar en este mes. No, bueno. Este mes han bajado los salarios. Y digamos que la situación de la pandemia dejó en evidencia la informalidad del trabajo en la Argentina, porque como vos bien decís, o sea, ¿cuántos realmente son trabajadores que tienen la posibilidad de estar en blanco? Por lo menos acá en nuestra... En nuestra zona, los números son contundentes. En nuestra zona, por ejemplo, la precarización es impresionante, o sea, la informalidad de la economía es, yo te diría que un 80% de la economía que tenemos por acá. Y eso, digamos, realmente es un tema. Los números son contundentes. 33% de la población en blanco, 33% de la población en negro y 33% desocupados. Sí. De ese 33% de desocupados, la mitad son desocupados puros y la mitad están refugiados bajo los planes sociales, que son desocupados encubiertos. Que son desocupados encubiertos. Porque lo único que crece en la Argentina desde 1976 hasta el día de la fecha es el trabajo en negro y los desocupados. Nosotros en la década del 70, en el 74, la Argentina vuelve a alcanzar el pleno empleo. Hay un aumento del 30% del Producto Bruto Interno. El país se pone en marcha de vuelta después de 18 años de proscripción, de dictaduras, gobiernos ilegítimos y destrucción de la matriz industrial de la nación. Pero ya para el 74, en un año con Perón se alcanza el pleno empleo y un aumento del 30% del Producto Bruto Interno. Bueno, teníamos 12.400.000 trabajadores en blanco registrados en esa época. Cerca del 80% de la masa obrera argentina. Sí. Hoy estamos en menos de 9 millones. Hoy estamos en menos... Entonces, en términos absolutos, hoy hay menos trabajadores en blanco que en la década del 70, que hace 40 años. Sí. Y en términos relativos, menos de la mitad. Porque el país hoy es el doble que en la década del 70. Claro. La población es el doble. Teníamos una masa obrera en ese momento de 16 millones de argentinos. Hoy estamos cerca de unos 25, 26 millones. Esa es la situación de gravedad. Y esto no se resuelve mediante otra cosa que el modelo argentino de desarrollo. Y el modelo argentino de desarrollo tiene como base esta soberanía que se expresa y con la cual la totalidad de los argentinos se acuerda, ¿no? Que los recursos naturales tienen que ser del pueblo y la nación argentina. Bueno, pero lo que no puede continuar es la inocente política del santuario. Sí. A ver, ¿qué sería? Porque no es manera de resistir ni de aguantar. La política del santuario, de que no, bueno, acá tengo la montaña, no me toquen la montaña, no me toquen este bosque, no me toquen tal cosa. La Argentina no se puede convertir en un santuario. Porque no es un santuario. Es una patria que tiene que recuperar su perfil industrialista. Entonces, con prácticas que sean no depredatorias de la naturaleza, la Dirección General de Fabricaciones Militares tiene que volver a ejercer la minería junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Porque solo si el Estado realiza la actividad de explotación minera, nosotros podemos tener los protocolos ambientales que no sean depredatorios de la naturaleza y que el tipo de práctica, que el tipo de tecnología involucrada en la producción no sea la de cielo abierto a gran escala, sino que volvamos a la minería de socavón a la veta, y en el caso de que el mineral esté muy difuminado en la piedra, como ocurre con el molibdeno o las tierras raras, bueno, que se realice una explotación a cielo abierto, pero de baja escala. Te consulto, Baja escala. Entonces, la baja escala, ¿quién la da? La da el propio criterio ambiental que el organismo de control CITEDEF, que es el organismo de investigación de las Fuerzas Armadas, es el que tiene incumbencia en los asuntos no solamente de la minería, sino del control de enfermedades endémicas, pandémicas, como lo ha hecho siempre en las campañas contra el dengue, y además desarrollando protocolos, porque tiene incumbencia tanto
junto con el Ministerio de Salud, como con las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Fabricaciones Militares. Entonces ahí hay un modelo de desarrollo argentino que nos permitiría desarrollar la minería y sacar a las multinacionales de la cordillera, de la meseta patagónica, donde están depredando los recursos naturales y depredando la naturaleza. Y te consulto, ¿no? En el estado actual de las cosas, en donde, bueno, las empresas multinacionales vienen llevándose los recursos, en donde ni siquiera, o sea, queda supeditado a lo que ellos declaren que se llevan, ¿no? Como que realmente siempre tenemos todas las de perder, digo, a nivel nacional, y no es un dato menor esto de la cuestión ambiental. Vemos que nunca termina habiendo voluntad real de que tenga el menor impacto posible, de que haya acciones de remediación. En el estado actual de las cosas, ¿no? Donde están estos contratos o donde están estas multinacionales bien presentes en Argentina, ¿vos creés que es posible? O sea, ¿cómo haríamos para decir, bueno, hasta acá llegamos y ahora empezamos a generar otro modelo de explotación? Es posible y sobre todo es necesario. Acá en la Argentina no hay nada imposible. Acá en la Argentina no hay nada que sea imposible. Todo es posible porque todo ya lo hemos hecho. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo que es el Estado empresario argentino, las empresas del Estado. Y esto tiene el origen en el campamento del Plumerillo, con el general San Martín creando la fábrica de armas, la producción de alimentos, las obras hidráulicas, e incluso cuando libera Chile, lo primero que hace es crear la Biblioteca Nacional de Chile con fondos que había recaudado en Cuyo. Y lo mismo hace cuando libera el Perú. Entonces el Estado empresario argentino no es solamente el Estado empresario dentro de los límites geográficos de la actual nación argentina, sino que es una expresión de liberación que ha sido llevada continentalmente. El continuador de esa obra es Hipólito Yrigoyen y Mosconi, con la YPF 100% estatal, a la cual a imagen y semejanza se han creado Pemex en México, ANCAP en Uruguay, Petrobras en Brasil y la YPFB en Bolivia. Entonces Getulio Vargas, Ibáñez de Chile, el Cárdenas en México, que son nacionalistas, que son industrialistas de tercera posición, bueno, tomaron el modelo argentino para desarrollar el propio petróleo. Y esto es un caso único en el planeta Tierra. Es el único lugar del planeta en donde el petróleo es estatal, está bajo la conducción de una empresa del Estado. En ningún lugar, en ningún continente del mundo este modelo es así. Solo en América Latina, por una idea argentina de antiimperialismo criollo que se expresa justamente no en términos de conquista, sino en términos de compartir y en instrumento de liberación de los demás, porque aquel que verdaderamente pelea y lucha por ser libre, no lo hace solamente por sí mismo, por su comunidad y su familia, sino que aquel que verdaderamente se enrola en la lucha por la libertad, busca que la libertad se constituya como totalidad, porque nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza y nadie puede ser libre cuando hay otros que son esclavos. Eso tortura la mente y mortifica el alma. Entonces los argentinos tienen una forma de realizar la geopolítica, que es el modo antiimperialismo y de autodeterminación de los pueblos. Perón llevó a la YPF a su máximo nivel de producción, de explotación, de desarrollo, parado en esta tradición y proyectando hacia otras realizaciones como, bueno, por ejemplo, en la provincia de Córdoba nosotros tenemos la primer central nuclear tipo Canadian Deuterium Ontario Hydro, la CANDU, de embalse Río Tercero, que es una central que es para nosotros la tecnología conveniente en lo que es la producción de centrales nucleares y la producción de energía eléctrica de alta potencia con 700 megawatts, que en el 74 el reactor entró en estado crítico, se encendió en el 74 y 40 años después, ahora en el 2017 aproximadamente, se terminó la reparación de media vida del reactor y se extendió su vida útil por 40 años más. Esto es un hecho extraordinario, no en la Argentina, en la humanidad. Porque los argentinos somos los usuarios
que hemos mantenido este tipo de centrales nucleares, que la hemos reparado y recambiado sus componentes y que hemos extendido por 40 años su vida, y la Argentina se convirtió, y Córdoba en particular, en el epicentro nuclear de este siglo XXI, porque todos los países que tienen centrales CANDU vinieron a la Argentina a escuchar la opinión de los argentinos, a aprender de los argentinos. Entonces, este modelo de desarrollo que nos permite a nosotros tener una energía muy barata, muy abundante y muy limpia, porque no tiene emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, no tiene emisiones de partículas, no tiene emisiones de azufre, no tiene emisiones... Es la energía del futuro. Ahora, para ello necesitamos recuperar la minería de uranio, porque en la década del 90 con Menem, la Comisión Nacional de Energía Atómica fue desguazada. Sí. Se destruyó la empresa constructora de centrales nucleares. Se destruyó la empresa de explotación minera, con la cual la comisión se hacía de su propio mineral de uranio para sus combustibles. Y también se destruyó el área comercial, porque se privatizó a favor de Pérez Compán la comercialización internacional de esos combustibles. Entonces, vos fíjate una cosa, los técnicos argentinos de la Comisión de Energía Atómica, que ganan menos de 60.000 pesos por mes, salarios africanos, son los que fabrican combustible, altísimo valor agregado, el mayor valor agregado que la Argentina produce hoy en día, superior a cualquier otra actividad, y esto se realiza dentro de una empresa del Estado, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, al igual que la producción de radioisótopos para uso medicinal. Y este valor agregado lo comercializa Pérez Compán, porque se ha privatizado la comercialización. Entonces se le pagan centavos a la Comisión de Energía Atómica por el combustible que fabrica, y Pérez Compán se queda con la tasa de ganancia de la comercialización con el mercado internacional, porque la Argentina es proveedora de el Perú, Egipto, Argelia, India y Australia y otras naciones del mundo, porque nosotros somos capaces de producir combustible nuclear tanto como agua pesada en la planta PIAP de Arroyito en Neuquén. Entonces, este nivel de desarrollo nacional tiene como centro la empresa del Estado. Si somos capaces de dominar el ciclo completo de la energía nuclear, ¿cómo no vamos a poder volver a la minería, que es una actividad de carácter elemental, que es moler la piedra, que es romper la piedra con explosivos y después molerla con un molino para piedra? ¿Cómo no vamos a poder realizar la actividad de obtención de minerales cuando somos capaces nosotros de fabricar combustible nuclear? Entonces hay que destrabar la mente, porque los políticos profesionales se dedican a encarajinar todo y a decir que todo es imposible y que todo son tareas de una tal complejidad que nadie las puede realizar. Sí. Abogados y economistas unitarios de Buenos Aires hablando de tecnología y de producción industrial cuando no saben cómo se agarra una masa. Y Martín, no saben de qué lado agarrar el cortafierro. Te consulto en este contexto en donde se está discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso, en donde parece, que nos plantearan que o es este acuerdo o se pudre todo, porque no pareciera que no hay otra opción, y bueno, y escuchamos los argumentos de honrar las deudas y demás. ¿Qué opinión tenés sobre este acuerdo? Que en el caso de pagar la deuda externa, eso implica desistir del conflicto, rendirse a los designios de la usura internacional y caer en la destrucción económica de la nación, renunciando al desarrollo industrial y el desamparo del pueblo. Esto ya lo sabemos, ya lo vimos, hace 40 años que vivimos en esta situación. Sí. Es una calecita que está dando vueltas hace 40 años. Ahora, no pagar implica planificar el enfrentamiento, para lo cual hay que poner en funcionamiento las fuerzas nacionales y tomar el control de la logística nacional mediante el empleo de las instituciones productivas, financieras, militares, diplomáticas y de gobierno. Porque el concepto moderno que nosotros empleamos en logística nacional, que estamos dando dentro del curso de formación política, que mañana jueves va a iniciar en términos virtuales. Nosotros lo venimos haciendo para el conurbano y la capital federal con 2 sedes, una sede en los galpones ferroviarios de Aedo y otra sede en Temperley,
en zona oeste y en zona sur, pero vamos a iniciar este jueves a las 20 horas de manera virtual, así que todos aquellos criollos que quieran sumarse son bienvenidos, están invitados, y vamos a explicar esto, ¿no? Digamos, entre otras cosas, pues, en la formación de geopolítica vamos a explicar que el término moderno de logística es los medios de producción, los medios de transporte, los medios de distribución, como también de circulación monetaria y circulación de la información. Entonces, esto tiene que garantizar la seguridad en el abastecimiento de bienes, de transporte y telecomunicaciones, la producción vital del sistema industrial, energía, alimentos, medicamentos, acero y metalmecánica, porque las agresiones van en detrimento del abasto del pueblo, en la escasez y la carestía, para desestabilizar a los gobiernos, que es la política imperial de Estados Unidos y de Inglaterra, y por eso necesitamos también de la autonomía de la circulación monetaria y el control de la información. Porque bajo una planificación integral de la política interna y exterior de la Argentina, la diplomacia y la geopolítica deben dar respuestas para una estrategia general de gobierno con la cual nosotros tenemos que revisar algunas cosas del pasado reciente. Primero, la invalidez jurídica de todo acto de la dictadura militar, Ley 23.062. Por otra parte, analizar la inconstitucionalidad de los decretos 319 de 2004, 563 de 2010, el decreto 29 del 2017, el 334 del 2017, junto con el crédito stand-by de 2018, porque renuncian a la inmunidad soberana y a la inembargabilidad de los bienes de dominio estatal, del patrimonio cultural y la defensa. Entonces, para ello, además de la revisión del pago de esta deuda, porque hay un precio por pagar y hay un precio por no pagar. El precio por pagar es el hambre, la carestía, la desindustrialización del pueblo argentino. Y el precio por no pagar lo tenemos que averiguar. Porque siempre nos amenazan con el cuco de que si no pagamos va a tener un terrible cataclismo. Y yo me pregunto, si la Argentina viene pagando hace 40 años la deuda externa, ¿cómo puede ser que estemos en la condición en la que estamos? En la situación de miseria y desesperanza en la que se encuentra el pueblo argentino. ¿Por qué no probamos con no pagar a ver qué pasa? Algo peor que esto puede venir, menos trabajo que el que hay. ¿Qué pasa si hubiera un bloqueo internacional contra la Argentina? ¿Qué van a dejar de llevarse el cereal que se llevan? Bueno, hoy vemos. ¿Dejarían de llevar la minería que se llevan? Hoy vemos, digo, que por conveniencia, por ejemplo, ya está Estados Unidos negociando con Venezuela por el petróleo, o sea que bueno, todo son cuestiones de intereses y está bien plantear cuáles son los nuestros. Es gracioso, ¿no? Porque mientras los políticos profesionales en la Argentina del oficialismo y la oposición se dedican a predicar la resignación y la sumisión del pueblo argentino, resulta que los norteamericanos van al pie de Nicolás Maduro y le dicen a los venezolanos, bueno, disculpen, nos equivocamos. No era tan malo. Sí. Bueno, resulta que no son tan malos. Entonces, la condición para el futuro significa para nosotros lo siguiente, o sea, salir de los probios, de la firma de contratos, porque después hay gente que se sorprende diciendo, no, ¿cómo puede ser? Nos embargaron la fragata Libertad. La fragata de Libertad la embargan en Ghana, en un país inventado por los yanquis en África, porque habían firmado la cesión jurisdiccional a tribunales extranjeros. Entonces los mismos que firman la cesión de soberanía son los que después se hacen las víctimas y lloran. Lo mismo ocurrió con los fondos buitres y el juez Griesa en el estado de Nueva York. ¿Por qué el juez Griesa en el estado de Nueva York se convierte en la causa de todos los males del país? Porque cuando se dieron soberanía jurisdiccional, lo que se dieron es a que un juez como el juez Griesa actuara por la cesión de soberanía, la cual le competía como tribunal al cual habían cedido soberanía. Porque guay, que ahora con los contratos con la Chevron de YPF, la cesión de soberanía que firmaron ellos mismos, en la figura de Miguel Galucho, un hombre de la British Petroleum, un hombre al servicio de la corona británica,
han firmado contratos entre la YPF keynesiana y la Chevron de Estados Unidos en el paraíso fiscal de Delaware. Ajá. Entonces la Argentina va a tener que litigar contra la mafia internacional de la Chevron en el paraíso fiscal de Delaware. Y ahí van a volver a victimizarse y van a volver a pagar tal cual es la conducta de los últimos 40 años. Entonces, por eso la Argentina tiene que, para la deuda externa, toda operación de deuda tiene que tener como fin el desarrollo productivo de la nación. Las deudas contraídas solo pueden ser canceladas por el fruto de las actividades previamente determinadas. Son inembargables y irrenunciables los bienes de los estados nacionales y provinciales. Y la inmunidad soberana de jurisdicción, como la autonomía en la elaboración de política económica y la sostenibilidad de la deuda, son principios, derechos y obligaciones que encuentran su propio sustento en la seguridad económica e institucional de la nación. Y por último, todo convenio de deuda u operación debe previamente ser aprobado por ley del presupuesto nacional. No puede ser la toma de guita en una bolsa que se usa a discreción para cualquier cosa, porque ese mecanismo es el mecanismo con el cual la última dictadura militar en el 70 tomó deuda poniendo de garantía a las empresas del Estado. O sea que la empresa del Estado se endeudaba, pero el dinero jamás llegaba a la empresa del Estado, sino que iba al Banco Central, y el Banco Central liquidaba esos dólares en el escolazo financiero con la tablita de Martínez de Hoz. Y es lo que sigue ocurriendo en la Argentina sin solución de continuidad en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Menem, en el gobierno de Duhalde, en el gobierno... Todos los gobiernos que toman deuda la toman poniendo de garantía recursos patrimoniales e institucionales del país y después la usan para el escolazo financiero, como lo está haciendo el actual ministro Guzmán. Que te dicen que para frenar la corrida cambiaria y mantener el dólar calmo y tranquilidad en los mercados, lo que hacen es jugar al escolazo, jugar a los burros con la deuda externa argentina. Esa es la actual condición de toma de deuda. Por algo, de todas las operaciones de deuda que se toman, nunca queda ni un puente, ni una fábrica, ni una carretera, ni una vía férrea, ni una central nuclear. ¿Se entiende? Sí. Sí, lo vemos y vemos una fórmula repetida, ¿no? Y este esquema del que, bueno, que estamos necesitando salir, como bien decías, es como una calecita en la que venimos pagando, endeudándonos, intentando, o sea, y es como el cuento, la zanahoria delante nuestro que no nos permite reflexionar sobre otras posibilidades. Te agradezco mucho esta conversación. Hay, pero por supuesto, un montón de aristas y un montón de cuestiones que se pueden abordar desde distintas perspectivas, pero bueno, vemos que hay que generar una condición de opinión pública para que llegue la decisión política, que evidentemente está atada a las corporaciones, porque no vemos en este sentido decisiones políticas que nos permitan pensar en una soberanía real en este momento. Por eso se necesita volver al modelo argentino, que es el Estado empresario, porque hay que ejercer la actividad, no alcanza con regularla. Los que son los adalides de la regulación no regulan nada. No tienen ni siquiera una fuerza orgánica a la cual responda su mando. Le coimean todos los inspectores. Sí. Se hacen los cancheros y los obradores de que ellos tienen la orga política y con la orga política manejan todo, y no manejan nada. Están todos refugiados en el PAMI y en la ANSES. Y no manejan nada físico, no manejan la energía eléctrica, no manejan el petróleo, no manejan los puertos, no manejan la producción metalmecánica, no manejan la siderurgia, no manejan la producción de carbón, no manejan el ferrocarril, no manejan nada. No. Nada manejan. Entonces no manejan nada físico, son todo planillita Excel y planes sociales para repartir. Entonces el ejercicio de la actividad, vos lo que te da es dominio de la actividad, pero además conocimiento estratégico, porque es producir, trabajar, a vos te permite dominar la técnica y además conocer las estructuras de costo interiores. Sí. Porque para saber cuánto cuesta producir, hay que producir. Hay que producir. Sí. Para saber cuánto valen las cosas,
hay que estar metido en el tema, hay que meter la mano en la grasa, hay que meter la pala en el pastón, hay que embarrarse, hay que ensuciarse. Esa es la manera argentina de vivir. Así se hizo con YPF, con la Comisión de Energía Atómica, con Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado. Quizá la próxima vez que tengamos oportunidad de conversar, sí, podamos dedicar algún tiempo a hablar de la maravilla del área material Córdoba en la producción no solamente de aviones, con la cual fue fundada por el brigadier Francisco de Arteaga, hombre de Irigoyen, sino que cómo se expandió a través del brigadier San Martín hacia la producción de autos, de tractores, de motos, de camiones, incluso de artículos del hogar, en lo que fue Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, donde alcanzamos a poder abastecer plenamente todas las necesidades que la Argentina tenía a través de la propia producción industrial planificada desde el Estado empresario. Y la base de IAME, es importante de resaltar en Córdoba, que sobre la base de la fundación de IAME es donde se radica la Kaiser, Industrias Kaiser Argentina, Kaiser Carabela, Kaiser Bergantín, Rambler y Torino y Estanciera. Lo mismo con la Renault, lo mismo con todas las automotrices que orbitaron alrededor de una actividad central que fue fundada por la empresa del Estado. Ahí está el modelo de desarrollo y liberación nacional. Bueno, y sobre todo hoy en una cultura de la obsolescencia programada, retomar esas matrices en donde además se hacían las cosas para que, como pensaba en esto de la extensión de vida útil de la central nuclear, ¿no? De la extensión de vida de 40 años y demás, decís, bueno, hoy en una cultura de la obsolescencia programada que tengamos esta mirada de que se pueden producir cosas de verdad que duren y perduren en el tiempo y se puedan reparar, también está bueno poder rescatarlo. Te agradezco un montón esta comunicación, Martín. Próximamente nos volveremos a comunicar para seguir debatiendo sobre estos temas. Muchísimas gracias. Un gusto, Renata. Buen día para todos mis hermanos cordobeses. Dale, abrazo capillense para allá. Gracias.